Ya estamos aquí este lunes 21 de diciembre en IMAS Televisión. Hoy en IMAS Deportes les contamos los resultados de la última jornada de esta primera vuelta de la temporada, pero antes los titulares. Formac Villarrubia 2, La Gineta 0. El equipo de Sergio Inclán se va a Navidad alejado del descenso. Manzanares 1, Marchamalo 0. Segunda victoria consecutiva del Manzanares en el José Camacho, aunque ajustada con un gol de Víctor. Y Fútbol Sala Puertollano 4, Gran Canaria 2. Los rojillos ganan en el pabellón Antonio Rivilla y ya son décimos con 14 puntos. Empezamos este IMAS Deportes hablando de fútbol. Vamos con la segunda división B. El Socuéllamos se va de vacaciones con mal sabor de boca tras perder en su campo en el Paquito Jiménez contra el que fuera el colista del grupo, el Getafe B, por 4-0. El Socuéllamos cierra la primera fase de la temporada con un mal sabor de boca. El equipo de Ángel García Cosín parecía que había vuelto a recuperar la racha de victorias, pero este fin de semana patinaba en el Paquito Jiménez, perdiendo 0-4 contra el Getafe B. El Socu era favorito, va más arriba en la tabla y además contaba con el apoyo de su afición. El Getafe B, por el contrario, llegaba al partido como colista. Un dato que tal vez confió a los locales, ya que en el primer cuarto de hora ya se vieron por debajo en el marcador. Con el 0-1 el Socuéllamos se mostraba poco agresivo, sin fluidez en el juego. El equipo apenas llegó a incomodar al guardameta visitante en los primeros 45 minutos y oportunidades tuvieron los locales. Antes del descanso, el Getafe se quedaba con 10 en el Paquito Jiménez, tras ver la segunda cartulina amarilla a Miguel Ángel, ventaja que el Socu no fue capaz de aprovechar. Tras la vuelta de vestuarios, la afición blanquiazul esperaba ver algo más de su equipo, y durante los primeros minutos parecía que el Socu estaba despertando, pero tras varias contras fraguadas, los de Ángel García Cosín cayeron en el desánimo. En cambio, el Getafe cada vez jugaba más cómodo en el Paquito Jiménez, y que más goles llegaran era solo cuestión de tiempo. Borja haría el tercero de falta y minutos después, con el partido ya roto, el filial firmaba su 4-0. El Socuéllamos se va a Navidad con un mal sabor de boca, pero sin olvidar que ha hecho una buena primera parte de la temporada. Y nos pasamos ya a la tercera división. El partido de la jornada ha sido el Formac Villarrubia La Gineta. Buen partido y mejor resultado del equipo de Sergio Inclán, que ganó 2-0 a La Gineta con goles de Juanma Ortiz y Pirri. Unos 300 aficionados llenaban las gradas para apoyar al Formac Villarrubia en su último partido de la primera ronda de la temporada contra La Gineta. Salen las plantillas al campo y tras los saludos pertinentes se empieza el partido. El gol no tardaría en llegar, no se cumplía ni el primer minuto de partido cuando el delantero Juanma Ortiz adelantaba al Formac Villarrubia. Tras el primer córner del partido sería Juanfri quien intentaba rematar de cabeza e inaugurar el marcador, pero es el 9 del Villarrubia quien se encargaría de meter el esférico dentro de la portería rival. En los minutos siguientes hay juego alterno para los dos equipos, pero es el equipo local quien lleva el peso del partido. La Gineta apenas inquieta al Formac. Hasta el momento todos sus contraataques son bien resueltos por la defensa local, con Cabrera a la cabeza. Con el paso de los minutos el Formac Villarrubia se iba sintiendo cada vez más cómodo y en el 14 y medio una buena jugada de Juanfri y Fran Delgado dio un susto a la escuadra visitante. Mediada la primera parte, el equipo visitante botó un par de faltas, pero sin peligros para la defensa local. Así, con el Formac no desplegando su mejor fútbol, pero jugando cómodo, llegó el descanso. Tras la vuelta de vestuarios, el guión no cambió mucho. La Gineta seguiría sin pegada y el Formac Villarrubia empezaría a jugar de una forma más ordenada en el campo, con más criterio. En el minuto 3 de la segunda mitad, el jugador visitante Cuevas caía en el césped y tras varios minutos de juego alterno, en el 11 se reclama una mano en el área local. La Gineta reclama penalti a favor por una mano del Villarrubia dentro del área, una supuesta mano que el árbitro no ve, no pita. En el minuto 16 el Formac tiene una falta a favor tras una entrada visitante a Rubén Gómez que se resuelve sin consecuencia. En los siguientes minutos sería el conjunto de Sergio Inclán el que incidiría más en el área visitante a través de buenas jugadas de Juanfri, Rubén Gómez y Ricardo, que finalmente no encontraron portería.
Casi mediada la segunda parte del partido llegaría la primera tarjeta amarilla, sería para Rubén Gómez. Ya en la recta final del partido la jineta apretaría mucho más y llegaría con más asiduidad al área de Ruiz Cava, aunque sin consecuencia. En el minuto 32 anunciaban por megafonía que los aficionados deberían dejar de utilizar un silbato que podría confundir a los jugadores. Atención, por favor, agradeceremos a un aficionado que tiene que haber por la zona del campo que está utilizando un silbato. Le agradeceremos que deje de hacerlo, ya que el cuerpo de claro nos ha llamado a la atención. El aficionado que está utilizando un silbato. El Formac necesitaba zanjar el resultado, pues veía que la jineta estaba cada vez más volcado en el ataque. En el 41, Eric tiene una ocasión muy clara para poner el 2-0, pero Víctor Sánchez evita el segundo gol local. Pero no pudo hacer lo mismo al minuto siguiente, cuando Pirri, ahora sí, firmaba el marcador definitivo y ponía el 2-0. Durante estos últimos minutos el Formac se volcaba en el ataque e incluso pudo hacer algún gol más. Con el pitido final los 3 puntos se los llevó el equipo de Sergio Inclán. Con esta victoria el Formac Villarrubia se aleja del descenso. Les vamos a ofrecer ahora las declaraciones de uno de los protagonistas del partido, las del entrenador de la jineta, Adrián Calonge. No has podido extraerte con victoria en el banquillo de la jineta. No sé qué lectura haces de este partido en un campo difícil como Villarrubia. Pues el guión no se ha podido poner peor en el minuto. Bueno, no creo que no ha sido ni en el primer minuto. En el segundo 42 ya íbamos perdiendo contra un rival directo en cuanto a la clasificación, y a partir de ahí creo que en la primera hemos tenido muchos nervios, hemos ido a remolque y hemos sido inferiores. En la segunda parte creo que hemos hablado en el descanso, hemos salido bastante mejor en la segunda, y creo que cuando a lo mejor más nos merecíamos el empate o más sufría Villarrubia, pues en una jugada nos han hecho el segundo y definitivo. ¿Qué es lo que le ha faltado a tu equipo, Adrián? Pues sobre todo creo a nivel mental ese gol nos ha hecho no tener confianza, fallar pases sencillos, y es difícil. Yo comprendo que estar ahí abajo y verte que contra un rival directo que pienso que habíamos preparado muy bien el partido, todo lo que tenías preparado se va al traste en la primera jugada. Los entrenadores sois más de sensaciones, más que de clasificación. ¿Qué sensaciones tienes desde que has cogido este equipo, Adrián? Pues llevo muy poco, pero lo que les digo a los chavales o lo que les he dicho en el descanso, que esto es muy largo, que quedaba mucho partido y extrapolándolo pues queda mucha liga, y pienso que jugando como en la segunda pues hay muchas más posibilidades de remontar y quedan muchísimos puntos. En cuanto al rival, el Villarrubia ha estado ahí abajo prácticamente, bastantes jornadas. ¿Qué te ha parecido hoy el Villarrubia? Pues yo se lo decía a mi entorno, por plantilla yo creo que tiene la mejor plantilla de tercera división o de las mejores. Entonces, en cuanto ha ido recuperando a gente, vaya recuperando sensaciones, pues cada vez se ve que va jugando mejor. El Deportivo Ciudad Real le plantó cara al preferido del grupo para el ascenso, al Conquense. El Depor combatió la calidad del equipo visitante con un partido más físico. El Ciudad Real puso el resto en el campo. El resultado fue de 1-1, tablas y un reparto de puntos que le supo a poco al equipo de Alberto Parras. El Club Deportivo Ciudad Real puede despedirse de la primera fase de la temporada muy orgulloso de su partido ante el segundo, ante el Conquense. El Depor empató a 1 en casa, pero bien pudo meterle más al conjunto visitante. La escuadra de Alberto Parras fue superior este sábado, por eso es normal que un empate le supiera a poco, pero si hablamos de sensaciones, quien ganó fue el Ciudad Real. El Depor sabía que se enfrentaba a uno de los cocos de la competición y que tenía que darlo todo en el césped. Pues dicho y hecho, desde que comenzó el partido el Ciudad Real plantó cara al preferido de la liga, pero sería la escuadra visitante la que se adelantaría en el marcador con un gol de tajamata, cuando aún no se había cumplido el minuto 10 de la primera parte. Pero lejos de hundirse, el equipo de Alberto Parras buscaba el empate y fueron muchas las oportunidades que tuvo para conseguirlo. Al Conquense le vino más que bien el descanso, pues veía como el Deportivo le estaba empezando a comer terreno. En la segunda parte el equipo local seguía empujando, pero no terminaba de encontrar portería. Además, el Ciudad Real se llevó algún susto, como el gol anulado por fuera de juego que coló Zapata o la gran ocasión que tuvo Samba para sentenciar un partido muy bien controlado por el Depor.
Quedaba ya poco para que el árbitro pitara el final, cuando Aimar puso un poco de justicia al partido, rematando un balón de cabeza que valió el empate y el consecuente reparto de puntos que al Depor le supo a poco. Esta jornada le ha tocado al equipo de Darío perder en su campo en el Manuel Trujillo contra el Villarrobledo. El Almagro cierra la primera fase de la temporada quinto en la clasificación. El Almagro se despide de esta primera ronda ocupando el quinto lugar en la tabla, tras perder este fin de semana en el Manuel Trujillo contra el Villarrobledo por 0-2. El Almagro quería cerrar la primera fase de la Liga por todo lo alto, ganando en casa, y salió al Manuel Trujillo dispuesto a conseguirlo. Es más, las primeras ocasiones fueron para los rojillos, pero el primer gol llegaría de la parte de la escuadra visitante. El 0-1 lo firmaba Javi Pérez. El Almagro lo seguiría intentando, tenía ocasiones, tenía toque, pero el Villarrobledo supo leer muy bien todos los movimientos del equipo local y aprovechaba cualquier hueco para hacer daño. Así llegó el 0-2 definitivo de botas de Luis Alberto. El Almagro veía por primera vez en muchas semanas cómo se le escapaba un partido que para ellos era importante ganar, ya no solo por los puntos, sino por honrar el recuerdo de su compañero Mario. En los últimos minutos a punto estuvo el equipo de Darío de hacer posible la remontada. El Villarrobledo se confiaba y los locales apretaban, teniendo varias ocasiones, pero finalmente ninguna terminó en gol. Con este resultado el Almagro es quinto, empatado con el cuarto, el Almansa, a 31 puntos. El de Darío sigue siendo el equipo provincial que más arriba está en la clasificación. Y el Manzanares celebró el sábado su segunda victoria consecutiva en casa. Los azulones ganaron 1-0 al Marchamalo. Última victoria de la primera fase de la temporada del Manzanares en el José Camacho. Los azulones vuelven a conseguir los 3 puntos en casa ante el Marchamalo, tras un resultado ajustado, 1-0. Partido igualado. El Manzanares era quien más se mojaba, quien iba por la victoria desde que comenzó el partido. El Marchamalo se mostraba más cauto. Durante los primeros minutos, los dos equipos llegaban a las porterías rivales, tratando de adelantarse en el marcador. El Manzanares dio un par de sustos a la escuadra visitante, que venían anunciando que el marcador podría inaugurarse en cualquier momento. Y así fue. A pocos minutos para que el árbitro pitase el final de la primera parte, Víctor hacía el definitivo 1-0. Tras el descanso, el Marchamalo apretó. Ahora era el equipo visitante quien hacía las ocasiones, haciendo trabajar a la defensa azulona. En la recta final del partido, el equipo de Javi Alonso se iba arriba, tratando de firmar las tablas, mientras que los de Guillermo Alcázar pudo haber sentenciado por botas de Luque y Moraga, pero el equipo no aprovechó la oportunidad. Con el pitido final, los 3 puntos se quedaban en el José Camacho. Segunda victoria consecutiva del Manzanares con Guillermo Alcázar como entrenador. Los azulones son novenos con 25 puntos. Hablamos ahora de balonmano. Después de perder contra el Bidasoa en Irún, el Alarcos no pudo celebrar la victoria contra la Antequera. Se tuvo que conformar con el empate a 29. El equipo de Javier Márquez empezó bien, pero en la segunda parte del partido se les dio la vuelta. El Alarcos es séptimo en la clasificación después de empatar a 29 goles en el Quijote Arena con el Antequera. El equipo de Javier Márquez buscaba la victoria, sobre todo tras perder por bastante diferencia contra el Bidasoa Irún, pero no ha podido ser. El Alarcos planteó bien el partido, al menos durante una parte, cuando le puso las cosas muy difíciles al Antequera, uno de los equipos que seguramente va a estar en la lucha por el ascenso al final de temporada. Pero tras el descanso el Alarcos parecía otro. El equipo de Ciudad Real cambió el chip, pero no para mal. Parece que hubiera desconectado del partido y eso fue aprovechado por el Antequera, que se marcó un parcial de 0-5. Al final, reparto de puntos en un partido que el Alarcos tenía encabezado. Tras la vuelta de Navidad, el equipo de la capital viajará a la pista del segundo en la tabla, el Palma del Río, para intentar volver a conseguir la victoria. Y en fútbol sala, el puertollano ganó a uno de los preferidos, al Gran Canaria, en el pabellón Antonio Rivilla por 4-2. Los rojillos son décimos en la clasificación. El fútbol sala puertollano despidió la primera vuelta de la temporada ganando en casa en el pabellón Antonio Rivilla por 4-1 al Gran Canaria y con 300 aficionados rojillos como testigo. El partido comenzó con los canarios presionando al fútbol sala puertollano y protagonizando la primera ofensiva del partido, que detuvo sin demasiadas complicaciones Borja. En el minuto 2 de partido los rojillos no terminaban de animarse y fue Nano quien probó suerte con un disparo lejano, que no sorprendió del todo al meta visitante, a Aitor. En el minuto 4 Nano lo volvería a intentar, iniciando un contraataque sin consecuencias. El partido era un toma y daca. A las ofensivas rojillas respondían los canarios, como esta contra del minuto 12 que consigue detener Borja. Nano insiste en el 14 para el puertollano, tirando varias veces sin batir a Aitor. En el minuto 18 hay una buena jugada del fútbol sala puertollano, que de nuevo choca con la defensa canaria, destacando también su portero Aitor. En el 21 hay una doble ocasión con peligro del equipo visitante. El partido estaba abierto, podía pasar de todo. Los dos equipos estaban metidos en el partido, pero ninguno inauguraba el electrónico. En el minuto 24 llega la recompensa para los locales, que tras mucho insistir, Mario consigue hacer el 1-0.
En el 27 los rojillos realizan una jugada ensayada a balón parado, nacida de una falta, pero no encuentran portería. En el minuto 30 el Gran Canaria estuvo a punto de irse al descanso con el empate a 1, pero el disparo va directo al poste. Aviso para la defensa local, que más tarde, en el 42, no pudo evitar el 1-1. Con las tablas se llega al descanso. La segunda parte empezó con una tarjeta amarilla a Medi en el minuto 2. El árbitro entendía que el jugador se tiraba en la acción que estaban viendo. A los 6 minutos llegaría el segundo gol rojillo, firmado por Carlos García, que nacía de una jugada ensayada. El Gran Canaria no se apaga, al contrario, en el 9 los visitantes avisaban de que iban a por la remontada, y tras salirle mal ese contraataque, en el minuto 11, Anás hacía el 2-2. Máxima emoción en el pabellón Antonio Rivilla. A los 15 minutos, tras una buena acción de Nano en pared con Tomás, el puertollano hace su tercer gol. El Gran Canaria lo sigue intentando, no se daba por vencido. Ya en el último tramo del partido, el Gran Canaria iba con todo y utilizó la estrategia del portero jugador, pero no dio resultado en el último minuto. Gol de Dani Colorado a puerta vacía, poniendo el definitivo 4-2. El puertollano acaba así esta primera fase de la Liga, siendo 10º con 14 puntos. Y una vez más, el Valdepeñas Fútbol Sala protagoniza una remontada y además en el último minuto, aunque esta vez no ganó. El equipo de Leo Herrera se conformó con el empate. Segovia 2, Fútbol Sala Valdepeñas 2. El Segovia aprovechó bien los errores del Fútbol Sala Valdepeñas en la primera parte. Reacción una vez más tras el descanso, donde un enorme Alberto evitó que los vinateros celebraran la victoria. Emoción hasta el final, con un último minuto de infarto, donde Fer y Quique pusieron el 2-2 final. El partido empezó con varios contratiempos, ya que a última hora Leo Herrera no pudo contar ni con Miguelito ni con Juanlu. Pese a todo, el Fútbol Sala Valdepeñas se rearmó moralmente para luchar por toda la afición valdepeñera. Las primeras llegadas iban a tener color azulón. La escuadra de Leo esperaba a mitad de pista, cerrando líneas de pase e intentando provocar el error de los locales para salir al contragolpe. Sin embargo, la suerte no iba a sonreír al equipo de la Ciudad del Vino y en un saque de banda defendido con mala fortuna, el balón pegaba en buitre tras tocar en Contreras y besaba las mallas sin que Coro pudiera hacer nada, subiendo al 1-0 para los locales. Una vez más, el cuadro valdepeñero tendría que remar a contracorriente y remontar. Desde ese instante, los azulones se fueron diluyendo y Segovia circulaba el balón con poca presión valdepeñera y no arriesgaba el control del mismo. Y de nuevo, en una desafortunada acción, Zamo se trastabilló, cayendo al suelo y perdiendo el balón, lo que provocó un 2-1 ante Coro, donde el metavinatero no pudo hacer nada y Alex Fuentes batió la portería azulona a placer. Nuevo varapalo para el Valdepeñas, el equipo acusó aún más ese tanto y ni las rotaciones ni la subida de la defensa provocó cambio alguno en el marcador, llegando al descanso con un 2-0 en contra. Una vez más el Valdepeñas cambió el chip en la segunda parte y pese a que las fuerzas iban a flaquear al estar cortos de efectivos, Leo Herrera mandó al equipo a presionar más en campo contrario. Por su parte, el Segovia se fue cargando de faltas durante los primeros 10 minutos de la segunda mitad, abriendo el abanico de posibilidades de remontada del Valdepeñas. Los azulones iban incrementando el peligro sobre la portería de Alberto, con lo cual empezaba su particular exhibición, que realizó varias intervenciones a tiros de Fer y Contreras, a lo que se añadió una clara ocasión de Quique sin Alberto en la meta, pero el balón se fue derivando por poco. Al Segovia le entró el pánico quitándose el balón de sus dominios sin transcurrir los segundos y a falta de 4 segundos para el final, Joan realizaba un gran pase de volea al segundo palo y allí apareció la figura de un killer. Quique empujaba con toda su fuerza el balón hacia la portería segoviana, provocando el delirio de la afición valdepeñera, que una ocasión más había presenciado una remontada histórica. Con el 2-2 se llegaba al final, el Valdepeñas rescataba un punto de oro de Segovia para cerrar la primera vuelta, lo cual mejora los puntos conseguidos a estas alturas de la temporada pasada. Y como siempre nos vamos a despedir con la foto del día de este 21 de diciembre de 2015, es esta. Nos la envía Elías Campos. Están viendo al caserío femenino, que este fin de semana ganó al Granada 32-19, dedicando su triunfo a la fallecida Graci Sanz. Recuerden que si nos quieren enviar cualquier fotografía, cualquier imagen a Imás Televisión, lo pueden hacer a través de la siguiente dirección, fotos@imastv.es. Hasta aquí el Imás Deportes de hoy. Volvemos mañana a la misma hora de siempre, 8:30 de la tarde, para contarles toda la actualidad deportiva de la provincia. Hasta entonces, sean muy felices. Adiós.